Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras, Frente a Frente, con Renato Álvarez. El tema del día es presentado por Apostemos. Apostá y ganá en los más de 3.500 puntos loto o en apostemos.hn. Apostemos, tu casa de apuestas deportivas. Es irresponsable e injusto que el gobierno pague la estafa de Corium Inversiones con los impuestos de todos, y si lo hace cometería un delito, asegura este analista. No hay una ley que permita hacer esto en realidad. Sería en contrario a toda ley, incluso a la misma Constitución, porque ya la Constitución ya establece de que un funcionario público, una autoridad, únicamente puede hacer lo que la ley le manda. Entonces ahí entraría en un delito muy grave. Algunos funcionarios defienden la posición de la presidenta Castro, argumentando que es un acto de justicia. Creo que lo que hay que rescatar acá es el espíritu de la presidenta, su espíritu de protección social, a quienes han sido vilmente engañados. Sin embargo, Corium operó de forma ilegal y nunca pagó impuestos, aun cuando el gerente Iván Velázquez aseguró que manejaban hasta 2.000 millones. Esta experta en finanzas explica que en un escenario en el que el Estado le tocaría pagar 1.000 millones de lempiras, eso representaría casi el 60% del presupuesto para medicamentos, o se podrían comprar textos escolares para 3 años con esta cantidad, o construir 60 kilómetros de carretera. Sí, claro, es un tema social, pero también es un tema social que no haya medicamentos en los hospitales, que la calidad de la educación sea mala, los problemas de inseguridad, esos también son problemas sociales que necesitan ser abordados. Diputados y asesores del mismo Partido Libre reconocen que está prohibido que se usen fondos públicos para una operación privada e indican que solo el Congreso puede reformar la ley de presupuesto y descartan desde ya que haya consenso para ello. Me parece que comprometer recursos públicos en una transacción privada no es lo mejor, la medida más conveniente para el Tesoro Nacional. La ley establece que el gobierno no puede hacerle frente a deudas privadas. Entonces se necesita un decreto especial del Congreso Nacional para hacerle si le va a hacer frente a esta deuda. Entonces van a tener que discutirse las diferentes bancadas. Otra vía es que la presidenta Castro apruebe un decreto ejecutivo sin argumentos sólidos y obteniendo los fondos con deuda o disminuyendo la inversión pública, lo que resulta preocupante porque sería quitarle a los pobres para pagar el robo descarado de una red criminal. Este tema sigue en la palestra pública. Ayer Marcio Sierra, el presidente de la Comisión Nacional de Banca y Seguros, escribió: como gobierno sensible a los reclamos e injusticias, por orden de la Presidenta de la República, se prepara en este momento un proyecto de ley que será enviado de urgencia al Congreso Nacional para apoyar a los afectados por la empresa Corium usando fondos del presupuesto nacional. Y usted sabe que los fondos del presupuesto nacional, si no es con los tributos de uno, se nutre también de los empréstitos que contrata el Estado de Honduras con organismos multilaterales, que no son para este tipo de actividades pagar la ilegalidad de una empresa mercantil. Seguro que de los recursos nuestros con los que se nutre el presupuesto nacional, al no alcanzar el dinero que recolectaron de Corium nuestras autoridades, pues lo va a terminar completando el Estado de Honduras o el gobierno de Honduras a través de los recursos del presupuesto público. Sobre esto el asesor presidencial, don Enrique Flores Lanza, también se manifestó. No hay una ley para los pobres. Aquí es permitido que se le exoneren las deudas a los bancos. Aquí es permitido que grandes productores y millonarios que tenían deudas con Banadesa se las borraron. Aquí fue permitido
que empresas que tenían deudas millonarias con la ENE se las borraron. Pero cuando le quiere usted regalar un lempira a un pobre, entonces le dicen es ilegal. Yo creo que en este problema los hondureños debemos de meditar profundamente. La diferencia de gobiernos que establecen y le dan exoneraciones a los más poderosos, aquellos que realmente no pasan necesidades económicas. Y este gobierno, que como un buen padre de familia o como una madre, se preocupa por todas estas 32,000 personas que fueron estafados, fueron a depositar sus fondos. Algunos depositaron ahí sus prestaciones, sus dinero de sus pensiones, vendieron tal vez alguna propiedad, la herencia que les dejaron sus padres. Entonces este gobierno es el gobierno del socialismo, es humanista. Ese socialismo democrático hace que no nos preocupemos por darle exoneraciones y beneficios a los poderosos, sino que sobre todo estemos buscando en esta circunstancia tan traumática para miles y miles de familias hondureñas, poder apoyarlos para que puedan de alguna manera no salir tan dañados ni tan burlados frente a una situación que todos lamentamos. ¿Hay responsabilidades? Claro que hay responsabilidades, hay que perseguirlas, pero sobre todo lo más importante es que el pueblo hondureño se sienta protegido por su gobierno, se sienta protegido por su presidenta, que se ha puesto la mano en la conciencia y dice, no podemos dejar a esas personas de tercera edad, a esas personas sin empleo, que les han estafado y les han quitado su dinero. Para quienes que se oponen, principalmente la oposición, dicen de que es inconstitucional, de que el gobierno interfiera y de que hay un trasfondo que posiblemente existan personas del mismo gobierno involucradas. Durante tantos años no hay una ley para los pobres. Aquí es permitido que se le exoneren las deudas a los bancos. Aquí es permitido que grandes productores y millonarios que tenían deudas con Banadesa se las borraron. Aquí fue permitido que empresas que tenían deudas millonarias con la ENE se las borraron. Pero cuando le quiere usted regalar un lempira a un pobre, entonces le dicen es ilegal. Son posiciones absurdas, son posiciones legalistas que no ven realmente cuál es la función de un gobierno, que es buscar el bienestar general de la población. Y lejos entonces de estar... ¿Cuál es la pregunta que tenemos para hoy? Lucecita Madrid, buenos días, bienvenida a Frente a Frente. Muy buenos días, la pregunta de hoy viernes está en pantalla. ¿Y usted está de acuerdo que el gobierno utilice dinero público para pagar el desastre de Corium? Ese es el tema de hoy. Envíe su respuesta al 9773-6065 y también a través de cada red social de Frente a Frente. Nos encuentra como Frente a Frente HN. Frente a Frente presentó el tema del día. Aquí en el set de Frente a Frente está el doctor en Economía y docente universitario Claudio Salgado. Claudio, bienvenido. Muchas gracias, Claudio. Renato. El director del sector Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad Más Justa, Nelson Castañeda. Nelson, bienvenido, mucho gusto. Y el diputado de Libre, Marco Eliud Girón. Buenos días, Renato. Eliud, bienvenido. Gracias por la invitación. ¿Y usted está de acuerdo que el gobierno utilice dinero público para pagar el desastre de Corium? Ahora ya tenemos claro, ¿verdad? Ahora ya lo tenemos claro que el dinero que falte para pagarle a los 35,000 depositantes saldrá del presupuesto nacional. No sé qué partidas afectarán, pero saldrán del presupuesto de la República. Pero para poder sustentar, se enviará al Congreso Nacional de la República y darle carácter legal a sacar dineros públicos para pagar la ilegalidad de una empresa mercantil, se enviará un proyecto al Congreso Nacional de la República. El que
leíamos hace algunos minutos y del que habló Marcio Sierra. ¿Lo recuerdan? Lo tengo aquí para repetirlo. A propósito, me está llegando un mensaje de Omar Mengíbar. Bajo ninguna justificación puede el Estado, Omar Mengíbar Rosales es el vicealcalde de San Pedro Sula, bajo ninguna justificación puede el Estado asumir la responsabilidad de reintegrar su dinero a las personas que podrían perderlo después de haberlo colocado en falsas inversiones de Corium. Al menos no con dinero público. Las personas reclamantes son eventuales víctimas de una estafa. Eso dice Omar Mengíbar. Omar fue fiscal. Pero bien, seguramente habrán muchas reacciones. Al menos no con dinero público. Las personas reclamantes son eventuales víctimas de un delito continuado de estafa. Y es él o los estafadores quienes deben responder. Es lo que está diciendo el vicealcalde de San Pedro Sula. Por ningún motivo se debe pagar con dineros públicos. Vamos a ver entonces, comencemos aquí con la opinión de cada uno de los presentes. Siempre comienzo de izquierda a derecha. Hoy inicio con el doctor en economía, don Claudio Salgado. ¿Le parece correcta esta decisión gubernamental, Claudio? Mire, Renato, para cuando una institución financiera regulada tiene este tipo de dificultades, un banco, una institución financiera regulada no entra en quiebra. Se conoce en términos financieros una liquidación forzosa. Y hay todo un procedimiento ya establecido, ¿va? No lo voy a describir todo, pero fundamentalmente es que esta institución financiera tiene contabilidad, tiene activos, tiene una cartera de préstamos. Entonces, lo que hace el gobierno o la comisión liquidadora es intervenir esta institución que entra en un proceso de liquidación forzosa y prácticamente asume la responsabilidad de esta institución y prácticamente solo acepta pagos a los préstamos, pero no más retiros. Entonces, hay todo un procedimiento. Para las sociedades mercantiles también el Código de Comercio establece un procedimiento, pero también ahí debe haber contabilidad, debe haber registro de todos los accionistas y todo eso. En este caso de Corium es que no tenemos información, no hay registro, no hay contabilidad, todo se hacía sin papeles, sin membretes. A mano, los recibos tampoco, no llenaban los requisitos que establece el Código de Comercio. Entonces hay tantas irregularidades, Renato, que yo creo que la mejor forma de dilucidar, si el gobierno tiene ya definido que va a resarcir a las personas que invirtieron, porque no ahorraron, sino que invirtieron, porque se convirtieron en socios al invertir en una empresa o en esta Corio, se convirtieron en socios, no en ahorrantes. Entonces yo creo que la mejor institución para dilucidar esto tiene que ser el Congreso Nacional, por lo que se ha mencionado, de que se van a tocar fondos públicos, se van a tocar del presupuesto. Y el presupuesto quien lo aprueba, quien lo modifica, es el Congreso Nacional. Entonces, ahí es donde se tiene que discutir. Yo creo que las diferentes bancadas son las que deben de exponer cuáles son sus argumentos. Pero previo a esto, se debe de tener toda la información y eso no va a ser tan fácil obtenerla. Ayer, obviamente, alguna comisión que se formó de los inversionistas o socios de Corium estaban recogiendo alguna información, copia de los contratos, estaban recogiendo fotocopia también del DNI y algún teléfono, que esas son las tres informaciones fundamentales, algún teléfono donde comunicarse. Pero tiene que también entrar un proceso, la Fiscalía tiene que presentar cargos ante un juez y un juez debe ordenar cuáles son los delitos que cometieron. Y conforme a eso también investigar mucho más
¿dónde están los recursos? ¿A dónde están los recursos? Si los hubo, pues, ¿a dónde están colocados para que el daño, o mejor dicho, el efecto que tenga el presupuesto sea lo menos posible? Entonces, eso tiene que ser todo un procedimiento. Definir claramente quiénes son los accionistas de esta empresa y cuáles son los activos, reitero, porque esta empresa, lo que decía el señor Iván Velázquez, es que esta empresa reinvertía o prestaba los recursos que él captaba, pero difícilmente, Renato, mire, si usted presta al 5% mensual, o sea, eso significa el 20% mensual, perdón, 5% semanal, 20% mensual, significa que usted estaba pagando una tasa de interés anual del 240%, 240% anual. Si usted lo compara con un banco en este momento, no he revisado las últimas cifras, pero un banco le está pagando a usted por un depósito a plazo un 12%. Entonces, mira usted la diferencia. Un banco le paga el 12% anual y Corium le pagaba el 240% anual. ¿Dónde estaba invirtiendo Corium en esto? Corium tenía que estar reinvirtiendo todo lo que captaba en una empresa que le retribuyera o prestara o que él cobrara una tasa de interés al menos de 250% anual para cubrir sus costos administrativos. ¿Dónde existe esa empresa? ¿Dónde existe esa inversión? Tal vez, no sé, se me ocurre a mí que tal vez el señor Iván y las personas involucradas, tal vez lo que estaban pensando es invertir en criptomonedas, ¿verdad? Que las criptomonedas, que tal vez que sí hay subidas muy fuertes. Pero sin respaldo del Banco Central de Honduras también. Claro, bueno, podemos hablar de las criptomonedas, pero las criptomonedas no son un sistema autónomo, que nadie está regulado. Prácticamente trabaja conforme a un algoritmo. Nadie le va a responder a usted si un hacker le roba todas las inversiones o todo el dinero depositado a través de criptomonedas. Entonces yo no sé si el señor Iván estaba pensando en invertir o alguien le dijo que invirtiera ese dinero en criptomonedas porque iba a tener una ganancia extraordinaria en determinado momento, pero así como la puede tener una ganancia extraordinaria, lo puede perder. Lo puede perder totalmente, claro, de un día para otro, sí. De un día para otro. Entonces, quiero concluir, Renato, que ante todas esas irregularidades, supone que nunca declaró impuestos. Entonces, no se tiene tampoco cuáles fueron sus ganancias, cuáles fueron sus gastos. No se tiene porque nunca declaró en el Servicio de Administración de Rentas esta información. Habría que ver si también en la alcaldía él pagó impuestos municipales y declaró su impuesto sobre ventas también. Entonces, porque el asunto es que aquí no se tiene ninguna información para proceder tal como establece el Código de Comercio. Entonces, para mí, por eso concluyo diciendo que lo más correcto es que esto se lleve al Congreso Nacional, porque recuerde que el Congreso Nacional es el que legisla, y en este caso especial, ahí se tiene que llevar. No, ¿y el Congreso qué es lo que va a hacer? Decir que del presupuesto de la República se utilice alguna partida y de alguna partida dinero para pagarle a la gente que fue afectada por esta empresa. ¿Es lo que va a hacer el Congreso? Bueno, ¿Qué es lo que va a reformar el Congreso? ¿O qué decreto va a emitir? Bueno, tiene que establecer como un procedimiento de cómo se va a resarcir a estas personas, ¿va? O sea, yo creo que el anuncio que está haciendo el ingeniero Marcio Sierra de que están haciendo un proyecto de decreto, yo creo que ahí debe definir cómo piensa resarcirse a estas personas. Y entonces yo siento que sí, se va a tener que utilizar recursos públicos y definir de dónde va a ser la fuente de financiamiento, ¿verdad? La fuente de financiamiento para hacerle frente a este caso. ¿Sacrificar alguna partida? Bueno, porque no creo que nos vayamos a endeudar para pagarle a esta gente. Por eso le digo, Renato. Ni nadie nos va a prestar para pagar un endeudamiento de un ilícito de una empresa mercantil, disculpe. Por eso es que le digo, Renato, que como el Congreso aprueba
y modifica, él es el único autorizado para aprobar y modificar el presupuesto, entonces es el ente, el especializado para asumir este caso. Ahora, necesitan mayoría simple al menos para hacer esto. Es que no la tienen. Los partidos de oposición van a expresar los mismos sentimientos que expresaba hace poquito Quique Flores Lanza, que si aquí le han ayudado a mucha gente a condonarles las deudas a través de Banadesa, que algunos bancos han tenido problemas y que el Estado ha salido a respaldar a esos bancos. Esto fue en los 80, 90, ¿verdad? 90. Que si han favorecido a algunos ricos con dineros públicos, esta vez que los pobres están pidiendo algunos lempiritas porque fueron estafados, es deber del gobierno utilizar dineros públicos para resarcir ese desastre financiero de Corium. Ese sentimiento expresado así por Quique Flores Lanza, lo tienen las bancadas de oposición, o las bancadas de oposición se van a oponer a que con dineros públicos se pague ese desastre financiero. Por favor, producción, contácteme a Mario Segura, contácteme a Tomás Zambrano, todavía sigue Rafa Sarmiento como presidente de la bancada, jefe de la bancada. Jefe de bancada, claro. ¿Y el segundo quién es? Su jefe, creo que es Isis Cuellar. Isis Cuellar. Contáctemelos, por favor, porque el gobierno puede estar diciendo que a través del Congreso Nacional va a arreglar eso, pero si no encuentran ahí mayoría simple, no lo podrán hacer. ¿Qué piensa de esto don Nelson Castañeda? Buenos días, Renato. Buenos días, doctor. Gracias por la invitación. Fíjese que creo que es el foro más fácil al que he estado porque la respuesta es sumamente simple. Y usted ya le explicó muy bien, no porque es ilegal. Entonces yo más bien le pediría, para hacer esto más productivo, cederle mi espacio al doctor Eliud, porque me gustaría escuchar cuál es la justificación y de ahí pues partir con un debate. Y solo se sonríe Eliud. Bueno, pues yo no sé si es tan gentil en la petición que hace Nelson Castañeda, el diputado Eliud Girón, y él entonces expresa sus opiniones sobre este asunto. Con todo gusto. Yo creo que el pueblo hondureño se debe preguntar, bueno, ¿qué hace un médico ahí ante dos analistas, dos economistas con doctorado y un periodista acucioso también como Renato Álvarez? Le agradezco mucho la invitación. Y yo no voy a hablar de temas estrictamente económicos, más lo que poco que conozco. Mi tema más va a ser desde el punto de vista político, viendo este problema de Corium como un problema que está causando problemas sociales y económicos en la segunda ciudad más importante de Cortés, Choloma, y algunas otras ciudades del país, y también antecedentes históricos dentro del país como fuera del país muy similares a este, en el sentido de que, lo decía el doctor Salgado, que algunos bancos en el país quebraron, otros eran bolsas de valores. ¿Se acuerda de IPSA? Inversiones de Valores S.A. O sea, hubo, para muchos jóvenes, hubo bolsa de valores en Honduras, pero también lamentablemente quebró. Cuando una empresa financiera quiebra, ya sea legal o como en este caso de Corium, que solo tenía, entiendo, un permiso de operaciones por la alcaldía de Choloma, que la oposición ha querido politizar este tema, diciendo de que es libre el responsable. Nosotros le respondemos, no, si el alcalde es del partido de oposición, pero de lo que se trata es de resolver este problema. Y mire, en el caso, usted hablaba de las décadas, el primer banco que quebró en Honduras fue en la década de los 80, es el Banco Banfinan, ¿se acuerda?
Banco Financiera Nacional, que tiene una abejita obrera de signo. Tenía la sede principal en San Pedro Sula, atrás de la alcaldía de San Pedro Sula. Ese fue el gobierno de Roberto Suazo Córdoba. Quebró este banco y este banco había hecho unos préstamos con mucho riesgo. Y este banco tuvo que solicitar préstamos a bancos extranjeros, a más de 30 bancos extranjeros. Estos bancos, principalmente norteamericanos, cuando vieron la falta de pago, reclamaron al gobierno de Honduras y el Banco Central lo tuvo que liquidar. Cuando una institución de estas quiebra, alguien tiene que pagar la cuenta. Hasta el sol de hoy no sabemos quién pagó la cuenta de Banfinan, Banco Nacional de la Financiera. Tuvo que ser liquidado. Tuvo que ser liquidado. Liquidación forzosa. Yo no lo recuerdo, por eso no hablo así con más seguridad. ¿Recuerda usted ese caso de Banfinan? Más o menos, porque sí estaba ya en labores en el Banco Central y sí sé que Banfinan tenía como respaldo que tenía sacos de café. Sí. Y al final eran sacos de acerrín. Que esa es la gran diferencia cuando se liquida una institución financiera que no supo administrar los recursos de la gente, que con sus bienes rezarse dinero que el Estado ha puesto para sacarlo a flote. Pero y estos que solo tienen carros y carros empeñados. Aquí me lo dijo el Ministerio Público, no, me lo dijo Marcos Zelaya, el director de Loavi, como unos 30, 40 carros empeñados, no hay nada que liquidar. Por lo menos en aquellos bancos se liquidaron los bienes que tenían. El denominador común es que hay una caja del tesoro. O sea, hay alguien que recibe dinero, hay uno que tiene permiso por la banca y seguros, otro no, pero en el fondo a lo que quiero llegar es que siempre hay ahorrantes, socios, accionistas, como le quieran llamar, que han perdido su dinero. Por ejemplo, Banco Capital. En Banco Capital fue también un fraude. ¿Qué pasó con Banco Capital allá en el gobierno de Ricardo Maduro Lloes? El banco quebró, hicieron una transacción financiera muy atípica, uno de los socios se autoprestó, invirtió en una compañía constructora, ese mismo dinero lo metió en cheque, pero un cheque en blanco, y lo metió en acciones. Lo metió en acciones, o sea que estaba ese dinero, y eso porque eso lo publicó el Banco Central. Está publicado. Está publicado. Vamos a ver. Hay una figura que en los bancos se llama préstamos relacionados. Entonces, los accionistas pueden sacar dinero para invertirlos en empresas, pero tienen un techo. Tienen un techo. Puede ser que en el caso que usted me está diciendo, sacaron más dinero del que la ley les permitía para crear empresas. No, ¿y sabe qué más sucede? Ese pudo haber sido el problema, pero no en los términos que se lo estoy escuchando. Sí. Y se lo digo con algún conocimiento de causa, porque en ese tiempo yo trabajaba en un medio de comunicación del grupo de Nacional de Ingenieros, en Telenisa, Canal 63. Correcto. Y recuerdo los problemas de Ibis López, de Rafael López y de otros socios de ellos cuando se presentó ese caso. Pero yo creo que lo que pasó aquí fue que excedieron un poquito los préstamos relacionados, entonces ahí pudo descapitalizarse el banco, lo hizo flotar con dineros públicos el Estado, pero luego fue liquidado el banco. Entiendo que así fue, Claudio, fue liquidado el banco. Pero hay otros elementos que debe conocer la población de esto, que a eso es lo que quiero llevar. Es que usted tiene razón en ese sentido, se puede sacar el dinero y con cierto límite. Y él lo metió en acciones, o sea, sacar un préstamo, va a la compañía constructora y usted después lo mete al banco como acciones, eso no es legal. Ahí hubo el problema y luego entró en problema de liquidación. ¿Qué hizo el gobierno de Ricardo Maduro Lloes? Que es lo que quiero llegar en ese momento. Y luego voy con Tomás Zambrano porque ya está el jefe de la bancada del Partido Nacional esperando la conexión. Un momentito, Tomás. No, si a Tomás Zambrano no se le acaba el saldo, no se preocupe, tiene saldo hasta el final del programa. Mire, ¿qué hizo Ricardo Maduro Lloes? Convocó
a un Consejo de Ministros, precisamente para saldar esa cuenta. ¿De dónde salió esa cuenta? Más de 707 millones de lempiras de Hondutel. De ahí lo sacaron y resarcieron a los ahorrantes. De capital. Otro fue a través del Fondo de Seguro de Depósito que maneja el gobierno. Pero ya hay antecedentes en el país de acciones similares. Y hay antecedentes también, bueno, y después vino Banco Corporativo, Bancor, de ahí vino Bancrecer, eso fue más o menos entre el 2007 y 2008 que ocurrieron estos fenómenos de crisis financiera. Y hay también antecedentes internacionales de compañías privadas que el gobierno ha tenido que salvar en Estados Unidos. Usted se acuerda de la crisis de la General Motors y de la Chrysler, que produjo un desastre financiero en la industria automovilística en los Estados Unidos. Vino el gobierno, para no perder estas empresas icónicas de automovilísticas en Estados Unidos, también les inyectó, porque se declararon en bancarrota, ante también la potencia de Japón que les estaba ganando la carrera automovilística, invirtió el gobierno 7.000 millones en inversiones. O sea que hay antecedentes nacionales y hay antecedentes internacionales. Ahora, para finalizar, claro, esto tiene que hacerse de forma legal. Así como los exonerados lo hicieron en el Congreso, más de 60.000 millones de algunas empresas que no pagan impuestos fue en el Congreso Nacional. Y fíjense que qué curioso que yo he escuchado a algunos sectores decir, no queremos que paguen de nuestros impuestos. Y he escuchado también empleados de empresarios que no pagan impuestos exigiendo que no se paguen de sus impuestos y sus jefes no pagan impuestos. Entonces es contradictorio. Y fíjese que esto es tan contagioso que yo le pregunté a un familiar, a mi esposa, ¿estás de acuerdo? No, me dice, le digo, no estás de acuerdo porque no sos de las 35.000 personas afectadas. Pero si le preguntas a una de las 35.000, sí está de acuerdo. Y nuestra responsabilidad como gobierno es gobernar para las mayorías. Quizá la mayoría de la gente no está de acuerdo en este momento. Debemos de gobernar para las mayorías, pero con respeto a las minorías, y en este caso, esos 35.000 aportantes, es necesario resarcirles, quizá no la totalidad, pero parte de lo que ellos invirtieron. No, el capital, ya no hay intereses, el capital, si lo que quiere la gente es que al menos el capital se lo paguen, el capital que depositó. Pero entonces ya vamos a ir a otra parte. ¿Y para qué es la estructura organizativa del Estado? Como es que opera desde 2017 y las autoridades de la Comisión de Banca y Seguros, también del Ministerio Público, dicen que se dieron cuenta hasta diciembre del 2024, el año pasado, que estaba sucediendo esto. Y el Estado no tiene ojos por todos lados, y el Estado no tiene inteligencia por todos lados. Así como tiene inteligencia y contrainteligencia, aunque dicen que las Fuerzas Armadas de Honduras son las únicas que se quedaron sin inteligencia. Aquí hay también inteligencia financiera. Entonces, mucha gente se está preguntando, ¿y cómo es ese argumento de que no se daban cuenta de esa empresa sino hasta diciembre del año pasado y operan desde el 2015-2017? ¿Y para qué es la estructura del Estado? No es para vigilar, para monitorear todo esto. Yo he escuchado ese argumento. Pero bien, comencemos. Diputado Tomás Zambrano, usted es el jefe de la bancada. Enviarán ahí un proyecto de ley para ver cómo dilucida el Congreso Nacional, legisla el Congreso Nacional. No dilucida, está empleado mal ese término. ¿Cómo legisla el Congreso Nacional para encontrar dinero público y así pagarle a los 35.000 depositantes de Corium el dinero que ellos metieron ahí y que ahora no ajusta de los recursos de Corium para pagarles el capital originario a ellos, no intereses? Los nacionalistas están de acuerdo con eso que pretende el gobierno para que a través del Congreso se saque de este enredo a una empresa mercantil ilegal y a los problemas que ha metido al gobierno con esto. Adelante, Tomás. Muy buenos días, Renato, igual el compañero Eliu y los demás invitados y el pueblo hondureño que nos escucha a través de Frente a Frente. Esta solicitud salió en horas de la noche
el día de ayer. La bancada del Partido Nacional no nos hemos reunido para este tema específico, pero sí tenemos observaciones de acuerdo a lo que ha salido en los medios de comunicación, Renato. Primero mencionar, porque aquí lo fundamental es hacer los señalamientos no del decreto, sino de todo lo que ha sucedido ahí en esta entidad o estructura supuestamente financiera. Aquí lo que tenemos que señalar, el Estado, el gobierno de libre, que tienen las entidades supervisoras para este tipo de acciones, falló. Y falló en el deber que ellos tienen de proteger todo el interés público de estos 35.000 hondureños. Eso es lo primero, Renato. Eso sí hay que dejarlo claro. Quien ha fallado son las entidades financieras que maneja el gobierno de libre. Segundo, no existe, la pregunta que nosotros nos hacemos es ¿por qué permitió el gobierno de libre por tanto tiempo, 3 años y medio de este gobierno que tuvo un crecimiento exponencial? Lo ha dicho la gente que ha dado entrevistas en medios de comunicación, ¿por qué permitió esta operación de esta institución? ¿Por qué, si sabían el origen de fondos, nunca actuaron con tiempo? Tampoco en este momento, Renato, no se sabe cuál es el gobierno corporativo de esa empresa, nadie lo dice, no hay información sobre el tema. ¿Cuál es la situación patrimonial de la empresa? Tampoco lo saben. Y todo el mundo señala que las actuaciones que ellos llevaron a cabo, a pesar de que la gente estaba recibiendo un beneficio con este tipo de acción, eran opacos. No hay claridad tampoco, Renato, sobre el paradero del dinero en efectivo, porque ahí salió las noticias que habían incautado casi 400 millones de lempiras en efectivo, más lo que tenían en los bancos. Todavía no pueden ni han explicado dónde está ese dinero, cuál es el paradero de ellos. Tampoco han podido determinar las auditorías, si existe o no existe auditoría sobre esa empresa, ya sea interna o ya sea externa o sea independiente. No se conoce si existe auditoría. Tampoco han hablado de estados financieros de esa misma empresa, Renato. Entonces, por todo eso, es bien difícil decir de que se tiene que aprobar una iniciativa de inmediato. Yo creo que falta mucho trabajo por hacer, tienen que hacer más investigaciones, tienen que investigar a todos los socios, los que recibieron un beneficio, quiénes manejaron el dinero, en qué lo invirtieron, a dónde se lo llevaron, qué bienes compraron. Entonces, yo creo que el Libre lo que está utilizando, en la desesperación que tiene de que está perdiendo la elección, querer ver cómo hace política y cómo capta la atención, el respaldo y el apoyo de los 35.000 usuarios. Lógico, lo primero es que la gente no pierda su dinero, pero los primeros responsables son los que manejaron esta operación financiera, son los que manejaron y recibían el dinero de la población, Renato. Así que la bancada del Partido Nacional, la próxima semana vamos a fijar una posición, pero sí tenemos esas preguntas y esas dudas que no solo la bancada las hacen ustedes, las hace la población, porque el recurso del Estado, los impuestos de la gente se tienen que invertir bien, y así como escuchaba ayer, hay muchos sectores que están problemados, tienen dificultades, y podría salir, Renato, después alguien que hay que pagarle la hipoteca, que hay que pagarle la tarjeta de crédito. Estamos hablando de los enfermos renales, estamos la gente en los centros hospitalarios que no compra, no tiene para comprar las medicinas, y en este gobierno no le dan medicinas. Entonces, son tantos problemas de la población que hay que analizar bien, Renato, y esto tiene que quedar claro. No sabemos ni los nombres ni quiénes son los socios, y podrían aparecer después personas vinculadas al gobierno que van a recibir este beneficio. Soy del criterio, Renato, tenemos que discutirlo más, tienen que dar más información, y no se puede probar o presentar algo a matacaballo que lo único que nos lleva es a una actuación política de Libre, cómo capte ese apoyo de cara a la elección, porque saben que van a perder el 30 de noviembre. Pero así en 15, 20 segundos, ¿están abiertos a la posibilidad de aprobar un decreto ahí en el Congreso para sacarle las castañas del fuego a esta gente que fue estafada por esa empresa, Tomás? Bueno, lo vamos a analizar, Renato, pero antes de decir, estamos abiertos, hay que pedir mucha información, tenemos que estar con claridad cómo se van a invertir, y también quién, dónde y cómo manejaron ese dinero y dónde está, porque el primer responsable, Renato, al quien le tienen que deducir la primera responsabilidad
para poder encontrar y recuperar los bienes es a los que lo administraron. Eso es como cualquier otra acción legal, porque si al final el Ministerio Público lo cataloga como estafa, las personas que lo manejaron son los responsables de la devolución de ese dinero. Y si queda este antecedente también, todas las personas hondureñas que en un sector privado, que privados estafan a alguna persona, el gobierno tendrá que resarcir el daño. Entonces son tantas preguntas, Renato, que tenemos que estar claros para nosotros poder fijar una postura de respaldo o no en esta iniciativa. Lo que sí decimos, el Estado, las instituciones que supervisan estas acciones están en la responsabilidad que la gente no pierda su dinero, que lo recupere y que presenten las acciones contra los que administraron estos recursos. Muchas gracias al jefe de la bancada del Partido Nacional, el diputado Tomás Zambrano. Un recadito para el doctor Marco Eliu Girón, diputado de la excontralora general de la República, Selma Estrada. Renato, esos ejemplos que pone el doctor Girón, lo actuado en el pasado por los bancos, las decisiones que se tomaron en base a ley. Este problema de Corium, empresa fuera de contexto legal, populismo barato, dice Selma Estrada. De Uclés, saludos al doctor Uclés. Son amigos, son colegas, claro. Son colegas. El diputado jefe de la bancada de Libre, Rafael Sarmiento. Rafael, ¿y usted está de acuerdo con aprobar un decreto ahí para que con dinero público se le pague a toda la gente estafada por Corium? Buenos días y gracias por atendernos, Rafa Sarmiento. Buenos días, gracias Renato. Un saludo desde el departamento de Olancho, a mi compañero diputado Marco Eliu Girón, a un Nelson Castañeda, al licenciado Claudio Salgado, al pueblo hondureño. Bueno, lo primero que es importante reconocer es que tuvo conocimiento el Estado de Honduras a través de los agentes del Ministerio Público y de la Comisión de esta circunstancia. Yo me acuerdo como en el pasado, cuando hubo un acto de corrupción enorme, grande, en el Seguro Social, hubo un expresidente que manifestó que tuvo conocimiento, pero que no se hizo público para no afectar políticamente en aquel momento al partido de gobierno, que era el Partido Nacional, y no afectar el proceso electoral de elecciones generales. Y en este caso se ha actuado con responsabilidad, sin estar pensando en cálculos políticos electorales, sino en el bien de más de 35,000 personas que tienen familia, que estaban siendo estafadas por una empresa y que muy probablemente dentro de poco tiempo también esto iba a generar una circunstancia, iba a explotar esta circunstancia, y lo que la Fiscalía y el Ministerio Público hizo fue actuar en protección de estas más de 35,000 familias que se han visto de alguna manera estafadas de manera colectiva. Segundo, como bancada del partido que está en la conducción política en el país, naturalmente que tendríamos que acompañar esta propuesta de ley. Esperamos que sea integral, que hay que conocerla, no la conocemos como bancada, pero repito, como bancada del partido de gobierno, tenemos que acompañar esta iniciativa que mandará el Poder Ejecutivo para hacer las cosas en orden, correcto. Tiene que haber un decreto habilitante para que fondos estatales puedan cubrir el capital de estas familias que se han visto afectadas en esta estafa colectiva por esta circunstancia compleja, que esto no es un asunto político, no es un asunto de cálculo electoral, es un asunto que desestabiliza en gran medida el país. Esto no solamente se dio en una ciudad, el departamento de Olancho también había aquí una agencia donde también hay gente estafada, y que de alguna manera pues el Estado tiene que responder porque se ha intervenido esa empresa a través del Ministerio Público. Así que yo eso es lo que pudiera precisar por ahora, Renato, en relación a este proyecto de ley que ha anunciado el Gobierno de la República, que lo mandará al Congreso Nacional y que estoy seguro que será ampliamente discutido y que esperamos como bancada libre acompañarlo para el bien de las familias que han sido estafadas y que esto no vuelva a ocurrir en el país. Muchas gracias, diputado Rafael Sarmiento. Buen informe licenciado Claudio Salgado, el de Leonardo D. Pineda, esquemas Ponzi y compensación estatal, caso Honduras. Él dice que todos los casos que han habido en el mundo parecidos a este no se solucionaron con dinero público.
no se solucionaron con dinero público. No los resolvió el Estado con dineros de sus tributos. ¿Y qué le agradecería yo a Leonardo de Pineda? Que nos pegara una llamadita. Sinceramente me encantaría. No sé si nos conocemos, creo que no, pero me encantaría, Carlos, que pongas un número telefónico por si nos está viendo Leonardo de Pineda para que podamos dialogar. Aquí Claudio me dice, mire, lea eso que escribe Leonardo de Pineda, que tiene mucha sustentación. Y ahora, Mario Segura es el jefe de la bancada del Partido Liberal. Mario, ya usted se da cuenta que será enviado un proyecto de decreto ahí para que lo debatan y ustedes legislen cómo con dineros públicos se le paga a la gente que invierte. Es que me dice Gustavo León Gómez que no se les puede llamar inversionistas, Claudio. No se les puede llamar inversionistas. Son socios, porque cuando usted invierte en una empresa mercantil, usted convierte en socio. Y como ahora el dinero que tiene Corium no ajusta para pagar el capital depositado por esta gente, ni tienen bienes para liquidarlos y pagarles, será el Estado que asuma la responsabilidad, con dineros públicos, pagarle a estos 35,000 hondureños. ¿La bancada liberal está dispuesta a aprobar este decreto? ¿Qué es lo que tiene que decirnos? Mario, adelante, buenos días. Sí, muy buenos días, Renato. Un saludo a todos los compañeros que están en el panel. Nosotros hasta hoy recibimos la noticia que va a ser mandado este proyecto de decreto a la Secretaría del Congreso. Yo lo único que quiero pedirte aquí, Renato, y pedirle a los compañeros diputados que de este problema no hagamos un problema político, como acostumbramos a hacerlo en el Congreso, que el hecho porque venga del gobierno tenemos que aprobarlo, y si no lo aprobamos es que estamos contra los pobres, sino que lo miremos desde la perspectiva como país, de cuáles van a ser las repercusiones que va a tener un problema de esto, no solo en las finanzas del Estado, sino que el precedente que estamos sentando. Como tú muy bien lo has dicho, claramente se trata de socios, ¿verdad? Y aquí hay un montón de sociedades que quiebran todos los días, entonces a todas estas sociedades habrá que pagarles, ¿verdad? Cuando quiebre una sociedad en Honduras. Entonces vamos a hacer un análisis, el proyecto va a llegar, me imagino que ojalá que lo manden con anticipación y no lo manden horas antes también a la bancada para hacer un análisis correspondiente, y en base a ese análisis pues el voto será de la bancada en relación a ver si apoyamos o no apoyamos esta nefasta que ha ocurrido con los compatriotas que de una u otra manera fueron a depositar en calidad de socios sus dineros a esta empresa. Entonces a esperar el proyecto. ¿En qué consiste el proyecto para pensarlo y luego tomar una decisión, Mario? Y tomar una decisión, porque recordemos también, Renato, que esta no era una institución supervisada, no era captadora de fondos. Creo que la Comisión de Banca y Seguros solo podrá dar su limitarse a lo que a ellos les corresponde, pero no era una asociación de ahorro y préstamo que ellos supervisaban. El Ministerio Público tampoco, no hemos escuchado algún informe, así es que faltará que escuchar informes de qué es lo que ha pasado, Renato, ver el proyecto de ley y en conforme a eso pues nosotros pronunciarnos como bancada. Muchas gracias, Mario. Mario Segura, el jefe de la bancada liberal. Renato. Me escribe un exmiembro de la Comisión Nacional de Banca y Seguros. No voy a dar su nombre. Y me dice, buen día, Banfinan fue liquidado por el Banco Central de Honduras. La liquidación final de los activos resultó al final un residuo positivo que se entregó a los socios. Duró más de 30 años el proceso de liquidación, pero se hizo conforme al orden jurídico del país. Banfinan fue liquidado por el Banco Central de Honduras. La liquidación final de los activos resultó al final un residuo positivo que se entregó a los socios. O sea que con la liquidación
hubo inclusive algún sobrante que se le entregó a los socios, Claro, fuera del capital. Claro, el proceso es diferente, Renato. Yo por eso insisto en que el proceso de una liquidación de una institución financiera regulada es distinto, porque usted tiene contabilidad, tiene activos, y el principal activo de un banco es la cartera crediticia. Entonces usted viene y usted emite bonos con base a esa cartera crediticia que usted recupera y lo pone conforme vaya obteniendo ganancias esos bonos, entonces usted va a resarciendo a los que invirtieron, a los ahorrantes de esa institución financiera. Entonces, como dice esta persona, es correcto. Tardó 30 años y al final más bien se le devolvió dinero a los socios, ¿verdad? Gracias, amigo, por esta información. O sea que es totalmente diferente a lo que nos está pasando en este momento. Y si analizamos banco por banco, son diferentes pero yo creo, fíjate que habiendo sido liquidados esos bancos, se le pagó el capital a los ahorrantes. Pero todavía hay víctimas no se Banco Capital, francamente no se Banco Capital. ¿Qué recuerdas de Banco Capital? No, a todos se les hizo, porque se recuperaron, como le digo, el principal activo, por eso no quiero explicar todo el procedimiento de una liquidación, de un banco que entra en un proceso de liquidación forzosa. Pero insisto, ahí tienen el principal activo, que es la cartera de préstamos, ese es el principal, y otros activos, otros bienes, tienen activos eventuales, tienen, qué sé yo, otro tipo de bienes con los cuales puede responder, y si no a los accionistas se les dice que también ellos tienen que inyectar capital a la institución. Entonces es distinto a un manejo, a una empresa que no tiene contabilidad, no tiene ningún tipo de registro y no declara impuestos. Entonces, por eso los bancos, el gobierno entra a un proceso y comienza a pagarles a los ahorrantes del monto, dependiendo del monto. Entonces se hace una programación, y al final los que tenían más ahorro son los que van a recibir, se les va a resarcir sus ahorros durante más tiempo. Un proceso puede llevar hasta 10 años. La gente recupera a veces hasta los 10 años recupera su capital. Pero no se les paga intereses, se les paga su capital, ¿verdad? Pero el caso es que si se utilizan dineros públicos para superar el problema coyuntural, después con la liquidación el Estado recupera esos dineros públicos. Claro, claro. Y además de esto, Renato, no estaba, antes de 1990 no estaba la figura bien desarrollada de lo que es el fondo de seguro de depósitos, que antes se llamaba Fondo de Garantía de Depósitos, el FOGADE. Ahora sí está funcionando, que todas las instituciones reguladas tienen que inyectar, dependiendo del monto de activos que ellos tienen. Entonces se cubre un porcentaje, una institución que entra en liquidación forzosa se le cubre mínimo 245.715 lempiras a toda ella. Es mínimo, ¿verdad? Y los demás van a entrar, se les va a resarcir conforme vaya el proceso de liquidación y que entre. Este proceso, como le digo, puede durar hasta 10 años. Sí. Bueno, déjeme ir a una pausa comercial y mire usted le cedió la palabra a Eliud Girón y luego intervienen los jefes de bancada, que era importante escuchar su opinión, así que después venimos con Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad Más Justa. Con dineros públicos se debe pagar el desastre financiero, la estafa de esta empresa Corium. ¿Qué piensa la Asociación para una Sociedad Más Justa? Atentos. Ya volvemos con Frente a Frente. En Frente a Frente nos interesa tu opinión. Vamos a leer sus mensajes. Ángel Godoy escribe: antes de pensar en pagar, se debe realizar auditoría forense para determinar la red completa que movió todos los fondos y hacer también la debida diligencia ampliada de todos los inversionistas, evitando testaferrato y lavado de activos. David Lanza escribe: casi nadie recuerda a Interfinsa, institución regulada, y hasta el día de hoy no se ha terminado de pagar a quienes tenían dinero en esta financiera y quienes fallecieron en la ruina por esta quiebra, y a ningún gobierno le interesó. Lo de Libre es absurdo y muy mal manejado. Varios profesionales en el tema se han cansado de explicar que no hay forma
de realizar tal cosa, no hay documentos, hablan de un Excel nada más. ¿A qué personas y qué montos van a pagar si no hay contabilidad ni registros? Es una deuda privada, ¿de dónde saldrán los fondos? Alex opina, no será ni el primer ni el último intento del cártel del Estado para provocar caos, incertidumbre o conflictos civiles que nos lleven a una dilatación o suspensión de las elecciones. El viejo sistema de control está muriendo y la gente no quiere volver al socialismo de otro color. Janet Ramírez opina, no, dejen de desviar la atención y enfóquense en las cosas. Número 1, ¿qué se hizo el dinero incautado desde abril? 2, ¿quién es el dueño de Corium y por qué no ha sido llamado ante la justicia? El dinero ya se perdió porque fue una estafa para lavar dinero. Gaby Rivera escribe, no estoy de acuerdo, el gobierno simplemente lo está haciendo para quedar bien con la gente y mejorar un poco la imagen, mejor utilicen el dinero para abastecer de medicamentos los hospitales. El pueblo necesita salud urgentemente. Muchas gracias, sigo opinando también a través del WhatsApp. En Frente a Frente nos interesa tu opinión. Miren, ya tengo ahí conectado a don Leonardo de Pineda. ¿Ya lo van a ver? ¿O lo verán ahora mismo? Ahí está don Leonardo. Muchas gracias, don Leonardo, por aceptar esta conexión. Ya vamos con usted. Nos parece sumamente interesante lo que ha escrito, pero antes escucho a don Nelson Castañeda. ¿Qué piensa Nelson de todo esto? Bueno, aquí ya hice mi tarea, estuve escribiendo. Creo que es importante lo que dice el doctor. Ya aquí ya está establecido cuál es la línea que se debe de seguir. Ya la ley del sistema financiero nos establece cuál es el rol de la Comisión Nacional de Banca y Seguros. Eso ya creo que se ha dicho bastante, cuál debe ser el rol del Ministerio Público en proteger estos fondos y esperar, ¿verdad?, que se inicien los procesos administrativos sancionatorios correspondientes. ¿Qué hubiera sido bueno acá? Pues conformar un síndico, ¿verdad?, entre la Comisión Nacional de Banca y Seguros, Ministerio Público y esa famosa superintendencia de sociedades que la tenemos ahí en la Constitución, que está adscrita a la CEFIN, que el GAFI en 2016 nos dijo, hey, pongan a trabajar esa superintendencia que para eso está. Pero lastimosamente seguimos manteniéndola ahí, desactivada. Mire, Renato, escuchando todo, creo que ya me imaginaba que por ahí vamos a llegar. Y voy a hacer uso de las palabras del señor asesor presidencial. Los hondureños debemos de meditar profundamente. ¿Qué está pasando acá? Evidentemente, para lograr esto, los diputados tendrían que, o el Ejecutivo, promover una reforma a la Constitución, porque ya las obligaciones financieras del Estado están establecidas dentro del artículo 353 y 356. Solo es deudas, gastos corrientes e inversión lo que se cubre, salvo que el gobierno haya invertido en esas empresas, no creo. Y el Estado solamente garantiza el pago de la deuda pública. O sea, no hay cabida. La Constitución me bloquea ante cualquier situación, cualquier vía que quiera encontrar el gobierno. La Constitución me dice, no tenés por dónde. Si lo hacen, ahí sí está el Código Penal, que eso sí está penalizado, no como los delitos financieros, el tema de captación irregular de fondos del público, que es lo que se cometió acá, pero eso está bien penalizado gracias al gobierno anterior, ¿verdad? Una reforma que se hizo en el 2021, entonces esos delitos no son penales, no se tiene que perseguir a nadie por esos delitos, lamentablemente. Esa es otra cosa que le sumo, no sé si usted lo sabía, el GAFI nos viene a evaluar, ahorita en junio del 2025 empieza la evaluación, ya se imagina cómo nos va a ir en 2026 con este caso de Corium, ¿verdad? Peligra Honduras nuevamente que entre en una lista gris y pues con eso renunciamos a un montón de inversión y acceso a préstamos. Aquí me envían el artículo 22 para sustentar lo que tú estás diciendo. Vamos a ver, ya lo tengo aquí conectado al Apple TV. Prohibiciones. ¿De qué ley es esta? Bueno, yo lo que leo es la de la Constitución de la República, Renato. Bueno, artículo 22. Prohibiciones, queda expresamente prohibido. Fíjense bien. La creación de gastos que no se consignen en el presupuesto general o no estén sometidos a las reglas generales de ejecución presupuestaria. Claro. Y la aprobación de cualquier norma legal o administrativa que interfiera con la correcta ejecución del marco macrofiscal de mediano plazo y en particular con las reglas fiscales señaladas en el artículo 3 de la presente ley.
No se pueden negociar créditos con instituciones, mercados o instituciones financieras formales que pongan como colateral las garantías patrimoniales, enajenaciones o condiciones, entre otros derechos y decisiones fiscales, tales como las reservas nacionales y los recursos naturales. De acuerdo. Me lo envía Sarita Carranza, nuestra periodista especialista en economía. O sea que no puede el Congreso legislar para esto que le está pidiendo el Ejecutivo. Miren, es que van directo a una malversación de caudales públicos. Eso es así de simple, así de sencillo. O sea, no hay que estudiarlo mucho ni interpretarlo mucho. Es tal cual. Entonces, lo que estamos tratando aquí hoy, creo yo que ese es el sentido de este foro, que mientras esto se va a discutir y se va a debatir en el Congreso Nacional, escuchen estas recomendaciones. Evitemos, ¿verdad?, caer en errores que al final el pueblo hondureño es el que termina pagándolos. Y algo que no se ha dicho, Renato, o sea, nunca se debió ofrecer fondos públicos y peor de Banprovi. O sea, estamos generando víctimas donde no debería de haber, porque entonces, si son fondos Banprovi, usted ahora le va a negar préstamos a las personas que quieren, pues, acceder a fondos para construir su casa. O sea, estamos generando un problema donde no debería de existir. Entonces, usted lo dice muy bien, doctor. Aquí no hay gente estafada. Aquí hay socios, aquí hay personas que creyeron que con invertir en una empresa y que iban a ganar 20% de interés mensual, sin hacer nada, iban a generar una ganancia y la generaron. No hay estafa. Porque también creo que estamos romantizando el tema. Y eso no podemos caer en error. Iniciamos hablando de muchos casos, donde nos llevó el doctor Eliud a la historia, pero eso es mezclar peras con manzanas. Ese es un tema totalmente distinto. Y el caso Corium, pues es el caso mediático, es un caso que ha impactado, pero como estos han habido muchos. Incluso hay muchos que andan en los mercados ahorita timando gente con préstamos. Entonces me pregunto yo, ¿está dispuesto el Congreso Nacional a abrir esa puerta donde si le conceden ese fabuloso favor a estas personas que invirtieron en Choloma, de devolverles lo invertido, entonces van a ir a hacer fila todas las personas que han sido timadas en el mercado? O esas empresas también que han prestado dinero y que le han cobrado grandes intereses a los ciudadanos hondureños. Entonces, eso es lo que yo me pregunto. O se vuelve el negocio del siglo, o sea, saco un préstamo de 1 millón, como usted creo que estaba diciendo, pago un interés del 30% anual, 2.5 mensual, y lo invierto en este tipo de empresas, como no está legalizado, no está regulado ese tema, y le voy a ganar 17.5%. O sea, yo esperaría, doctor, que el Congreso Nacional, de manera unánime, empiece a trabajar en la regulación y que los delitos financieros se vuelvan a penalizar, porque ese fue un grave error que cometió, y no voy a decir error, fue totalmente con una justificación oscura que se hizo en el gobierno anterior de despenalizar esos delitos financieros. Ese es garrafal, eso es lo que nosotros como ciudadanos, nuevamente, debemos meditar profundamente. Eso es lo que deberíamos de estar escuchando del Congreso Nacional y no involucrarse en un tema que ya la Comisión debería de estar trabajando. ¿Qué otra cosa preocupa? 2017, llega 2024, usted lo dijo y no se dijo nada. Ojo, se nos ha dicho que ya bancos de aquí del sistema financiero cerraron cuentas de esta empresa Corium. Por lo tanto, uno interpreta de que hubieron reportes a la Comisión Nacional de Banca y Seguros, a la UIF, a la Unidad de Investigación Financiera. Y interpreto yo que esto también se reportó a la Comisión. ¿Y qué hizo la Comisión? ¿Cuándo buscó la manera de disolver esta empresa y que no continuara generando esta afectación? Entonces, miren, es complicado, y yo lo voy a decir, o sea, y hay que hablarlo así, blanco y negro, porque esto no lo podemos permitir. Son de esas cosas que nosotros, si nos quedamos callados, pues también nos volvemos cómplices. Entendamos quiénes están ya trabajando en esto y los que se están involucrando están generando un problema. Y entiendo yo, el Congreso Nacional se está involucrando en esto porque estamos en un año electoral, porque, como lo dijo el doctor Eliud, estamos ante la población de la segunda ciudad más importante de Cortés, estamos hablando de Choloma. De acuerdo a los informes del proceso electoral primario, no le fue bien al partido actual en Choloma. Y en ese sentido, que esto no sea una medida proselitista para quedar bien con la gente. No caigan en eso, por favor. Es más la afectación que van a recibir que la ganancia. O sea, son 35,000 personas afectadas.
Yo entiendo por dónde va esto, 35.000 personas afectadas. Multiplíquelo ahí por cuánto es un núcleo familiar por esa... 400 conservador. Póngale los papás, póngale la mamá, póngale que hasta 12. O sea, estamos hablando de casi 420.000 personas que están inconformes en este momento. Y póngale que de esas 420, 210 están habilitados para votar. Obviamente no me puedo dar el lujo de perder esa masa de votantes. Y hay que decirlo así, porque no tiene otra respuesta. Entonces, se dice eso, se dice así de frente, como ciudadano, molesto, porque se están haciendo cosas contrarias a la Constitución y esto pues es lamentable, o sea, y lo traigo siempre, miren, un estado de excepción que no es ratificado, como establece la Constitución, o sea, se está violentando tanto la Constitución y nos quedamos pasivos, entonces yo creo que eso ya no es tolerable. Y en ese sentido, Renato, sí, advertir que es necesario que el Congreso Nacional evite cometer un error de este tipo, porque les va a estallar esto en la frente, ¿verdad? Es un delito a todas luces de malversación, si se llega a aprobar, ojalá que no utilicen fondos para este tema. No son víctimas, no es estafa, que la gente lo tenga claro, son personas que invirtieron sabiendo a lo que se atenían. Permítanle a la Comisión Nacional de Banca y Seguros hacer su trabajo, que liquiden a las personas con lo que encuentren, pero lamentablemente si yo invierto en algo informal, en la medida que lo hice, tengo que saber que estoy expuesto a generar pérdidas, a no lograr pues recuperar mi dinero, porque hay gente que sí lo recuperó, la gente que invirtió desde el inicio, pero aquí lo que le queda al Congreso Nacional es decir, ponerse la camisa y decir, señores, de nuestra parte, esto es un llamado de atención, vamos a hacer las reformas necesarias en el Código Penal para que esos delitos financieros se vuelvan a penalizar y con eso dejarían un buen mensaje, ¿verdad? Pero no pongan en precario el poco fondos públicos que quedan. Esto no es un tema social. Entonces, para ese caso, Renato, entonces, hagan fila todas las personas que han muerto, las familiares de la gente que no ha encontrado medicamentos en el Seguro Social. Hagan fila entonces también, solo en este año 2025 han muerto 88 mujeres, de las cuales el 84% eran madres. Esas personas, ¿por qué no pueden ir a hacer fila también y que el Estado les repare? ¿Por qué las 46 mujeres que fueron asesinadas en la cárcel de Támara, que estaban bajo la custodia del Estado, no pueden ir las familias a pedir que el gobierno, que el Congreso Nacional vele por ellas y les den una retribución por la situación que vivieron? Entonces, vean ustedes, están abriendo una puerta tan grande y yo creo que entiendo que es un año electoral, entiendo la preocupación de ustedes, pero no se metan en eso. Incluso lo escuché de los 3 diputados que han hablado, tienen más preguntas que respuestas, no tienen ni claro en qué estado se encuentra este caso. Y se van a poner a dar dinero. Y imagínense ustedes que después digan que aquí hay lavado de activos, que aquí hay otros delitos vinculados con el crimen organizado y el Estado dando dinero para cubrir la situación. Entonces, esa es la situación, ese es el análisis que podemos hacer. Para hacer esto tendrían que reformar la Constitución, obviamente eso no lo van a poder lograr. Evítense un problema mayor. Sí, me gustaría... y después vamos con usted, doctor Leonardo Pineda. Después vamos con usted porque nos parece que lo que ha escrito es oportuno para ayudar a enriquecer el debate sobre este asunto que nos afecta. Bueno, como la ASJ es por una sociedad más justa, claro, yo pensé también que iban a presentar una solución a este problema. Sí se ha limitado a hablar de que hay que reformar el Código Penal porque anteriormente el bipartidismo cercenó el Código Penal y tenemos este problema, este hoyo desde el punto de vista legal. Mire, sí se pueden juntar peras con manzanas, principalmente en Navidad, ahí se juntan. Y cuando yo hago esta situación histórica es porque hay un denominador común, gente estafada. Claro que hay gente estafada en este momento, solo que no lo sabían. Ellos estaban recibiendo mensualmente sus intereses,
fue a través de una denuncia de los medios de comunicación que intervino el gobierno, como muy bien lo dice el doctor Salgado, que es a través de la denuncia. Y ahí se dan cuenta que sí, hasta al momento de hoy, los accionistas ya saben que fueron estafados, porque es una empresa que no tiene inversiones, Corium. Ahora ellos quieren recuperar el dinero. Óigame, pero como son cholomeños, con todo respeto, pero ellos tienen 20 diputados que los representan. En Cortés, en el Congreso Nacional, hay un ingrediente que es muy importante que puede resolver este caso, así como han resuelto otros casos que aquellos han sido lamentables y de mayor incidencia política, económica y social. El caso de Banadesa, no se exoneraron ahí millones y millones de lempiras en Banadesa, que sacaron préstamos, después dijeron que no podían pagar y el Congreso Nacional, el gobierno los exoneró. Condonados. Condonados. Sí, los condonados. Los condonados de la palabra. Y de todos los partidos. De todos los Eliud, partidos. de todos los partidos, incluido el tuyo. Bueno, era De el, todos los partido, partidos. era el Partido Liberal y el Partido Nacional, ¿verdad? Que ahora hay miembros que se beneficiaron, que están en nuestro partido, pues si los partidos políticos son organizaciones abiertas, de los partidos políticos. Se beneficiaron, hasta expresidentes se beneficiaron ahí, y del Partido Nacional, y también miembros del Partido Liberal. Banadesa, el caso del Seguro Social. Óigame, es un caso también de estafa al pueblo hondureño. Se recuperaron los fondos en parte. Hace poco vinieron un dinero de unas ventas allá en Estados Unidos y allá en Chile, de la Lifardi, que se llevó el dinero para allá. O sea que esto es a largo plazo, pero se debe de resolver en el Congreso Nacional. Mire, yo escuchaba unas declaraciones del jefe de bancada del Partido Nacional, donde él estaba esperando este proyecto de ley para resolver y estudiarlo. Pero Lo primero, sentía abierto, pero primero estaba diciendo... Lo sentía abierto. Lo sentía abierto. Pero esperemos que no vaya a ocurrir, porque estos partidos políticos tienen dueños, que no vaya a ocurrir cuando queríamos discutir la ley de justicia tributaria que condona 60.000 millones a empresarios que no pagan impuestos, haciendo competencia desleal contra empresarios que sí pagan impuestos y que no estaban en el Congreso Nacional y de repente los llamaron. Los que les pagan las campañas políticas los llamaron. Eliud. Espero que esos que los llamaron para que no apoyaran la ley de justicia tributaria no los vayan a llamar para no aprobar este proyecto de ley que presenta el Ejecutivo para resarcir en parte el capital que tenían estas 35.000 Yo entiendo personas. que lo que tú estás diciendo es que al igual que se resolvieron con ilegalidades algunas cosas en el pasado, hay que seguirlas. O sea que en el Congreso Nacional lo resolvieron con ilegalidades. Y mira lo que quiero decir, porque me voy a poner en el plano tuyo. Me está enviando un mensaje el abogado Norman Torres. El Banco de los Trabajadores fue liquidado por el Estado y le robaron los depósitos a todos los ahorrantes sin que hasta la fecha el Estado haya presentado ninguna acción para reponer ese atropello cometido y que fuera intencionalmente creado para favorecer los intereses de políticos del reciente pasado que invirtieron cantidades millonarias con dinero ilícito cuyo origen nunca fue investigado, tal cual lo manda la ley del sistema financiero. Renato, solo quiero finalizar con eso porque me malinterpretó usted. No, lo que le quiero decir que cuando se trata de reparar daños a grandotes, ahí no hay ningún problema y ahí no es ilegalidad, sino que se arregla en el Congreso Nacional. Pero cuando es para el pobre, para los cholomeños, que eran gente de maquilas, que les pagaban sus prestaciones y los invirtieron, jubilados, que les pagaron su jubilación y los invirtieron, ahí sí hay peros cuando se trata de pagarle a la población. Pero cuando es grandotes, ahí no sale nadie y no se armaron, en esos casos que yo le mencioné, no se armaron grandes. Pero hubo liquidaciones y al final... ¿En qué? En 10, 20, 30 años. Correcto. Bueno, pero hubo liquidaciones si hay y al personas final que el Estado murieron, gente de Bancor, gente que era socio o tenía fondos en Banco Corporativo Bancor, que se murió esperando que le recuperar su todos capital. sentimos pesar por lo que le está pasando a esa gente de Choloma. Todos sentimos pesar. Yo, esa viejita que dijo, cuando digo viejita lo digo en el término más amoroso,
que dice que le metió los 700.000 empiras a la hija y la viejita llorando, por favor, búsquenme ese BTR. Es decir, nos duele el drama de esta gente también. Y ahí, doctor, es que esto es simple. Porque nuestra Comisión Nacional de Banca y Seguros no hizo nada hace años. Es que ¿sabe dónde yo le diría al Congreso Nacional está haciendo una excelente labor? Si usted manda a llamar al director, al presidente de la Comisión Nacional de Banca y Seguros y le dice, infórmeme usted cuántas veces fueron advertidos, porque fueron advertidos, señor. ¿Y por qué ustedes no hicieron nada? ¿Por qué permitieron que esta gente siguiera invirtiendo de manera descontrolada, desmedida y sin supervisión? ¿Tú no crees que hay una responsabilidad directa, señor, de la Comisión Nacional de Banca y Seguros porque fueron advertidos por parte de los bancos? Entonces usted no puede venir a decir que pobrecita la gente en este momento, cuando la responsabilidad del Estado de haber prevenido esto es una situación que nos tiene en este momento con esta crisis. Mira, entonces, el decreto de ley, en ese sentido, ahí hay unos responsables, ahí hay responsables. Mire, yo quiero, conozco el sistema financiero, pues, por algo trabajé durante 25 años en la principal institución financiera del país. Banco Central, ahí trabajó él. La comisión, aquí yo veo que muchos se enfocan en el papel de la comisión. Y hay que definirlo. La comisión supervisa, regula a instituciones financieras, pero solo aquellas que están autorizadas para ejercer la intermediación financiera. Entonces, en la comisión, en cada banco, cada institución financiera, hay una unidad de cumplimiento. Esta unidad de cumplimiento debe de comunicarle a la comisión, a la unidad de investigación financiera, cuando mira operaciones atípicas, o sea, que se sale de lo normal de cualquier cliente. Por ejemplo, el que deposita más de $10,000, o que tiene un movimiento que no es el que él presenta regularmente, este cliente. La comisión no tiene el poder de investigación. Entonces, lo que hace la comisión es trasladarle esta información a la Fiscalía General, a la Fiscalía General de la República. Entonces, es la Fiscalía la que debe establecer si el origen de esos fondos, de ese cliente, son lícitos o ilícitos. Yo, en ese sentido, sí libro de responsabilidad a la Comisión de Banco y Seguros, como algunos lo están haciendo desde el punto de vista político y otros no desde el punto de vista político, o porque desconocen cuál es el papel de la Comisión de Bancos y Seguros. Entonces, ¿qué pasó con Corium? El Corium es que Corium comenzó a funcionar, reitero, como lo dije hace rato, Corium comenzó a funcionar captando recursos en el 2021. ¿Quién fungía como fiscal de la República? Pero independientemente de eso, si no hay una denuncia, porque hasta ese momento había unos indicios de estafa, pero no se había consumado. La estafa se consumaba o se consume ahora cuando le toca devolverle el capital a todos los que invirtieron en la institución. Entonces ahí sí, ya hay una estafa. Entonces, si ustedes van a ver todos los ejemplos que va a presentar Leonardo, va a ver que el responsable de darle seguimiento a esta estafa colectiva, porque es el defensor del pueblo, es la Fiscalía. Entonces la Fiscalía es el que tiene que darle seguimiento a todos estos casos. Es lo que yo le iba a preguntar a Claudio. ¿Se durmió la Fiscalía? Porque lo que tú estás diciendo es que los bancos reportaron a la Comisión de Bancos y Seguros. ¿Cuándo? ¿Desde cuándo? Cerraron cuentas en este periodo. No, por eso, pero ¿en qué año? O sea, ya hace un año. Hace un año ya. 2 años, los bancos comenzaron a informarle de esas operaciones a la Comisión de Banca. Cerraron cuentas, informaron a la Comisión Nacional de Banca y Seguro. Entonces, lo que yo quiero dar a entender, la pregunta, y por eso le digo que el Congreso Nacional aquí tenía que tener un rol beligerante y preguntarle al presidente de la Comisión Nacional de Banca y Seguro es, ¿cuándo pretendía usted informar al Ministerio Público? Entonces, ¿por qué esperar hasta el 2024 que ya empiezan a advertir de la situación de Corium? Bueno, entonces, eso es una realidad. Bueno, ahí es el presidente de la comisión que tiene claro eso, pero sí yo tengo la seguridad de que la Comisión de Banco y Seguro traslada inmediatamente información a la Fiscalía. Eso es lo que hay que ver. Entonces la lentitud fue del Ministerio Público. Entonces habría que ver si... O el Ministerio Público nunca recibió ese informe. Ok, voy a la pausa y enseguida ya le voy a pasar a usted, doctor. No se va a ir sin dar esa respuesta que quiere dar, jamás. No quiero que se sienta mal. Gracias. Vengo con Leonardo Pineda.
En casos como Corium y en los países donde han sucedido estos fenómenos financieros, nunca el Estado con sus dineros, con dineros públicos, paga a los inversionistas y a los socios. Y aquí lo que deben saber los cholomenses y toda la gente que ha invertido en Corium es que este tipo de empresas mercantiles, cuando depositan, se vuelven inversionistas, aunque Gustavo León Gómez dice que no. Y cuando son socios de una empresa, si le va mal esa empresa, ahí perdieron todos. De acuerdo. Y ustedes lo que hicieron fue perder todos, porque nunca se dieron cuenta que eran inversionistas. Y ahí el Estado no debe responder. Nadie debe ignorar. Pero en la condición de pocos ingresos que tienen ustedes, el Estado dice, ¿cómo vamos a dejar a esta gente pobre de ingresos en cuanto a recursos que les ingresan? A la deriva. El Estado no les debería pagar con dinero de nosotros, porque ustedes eran inversionistas. Pero ahora el gobierno dice, no podemos dejar en la calle a esta gente. Y alguien dijo, y eso sí me preocupa, ¿qué tal que esta empresa era una lavadora de activos? Y ahora le vamos a estar dando dinero a los que metieron plata ahí para lavar sus recursos. De acuerdo. Qué terrible. Eso es lo que la gente está pensando, reflexionando, algunos elucubrando sobre esta situación. No es fácil esto. Pausa y volvemos con don Leonardo de Pineda. Hoy en tu nota es presentado por Farmafácil. Todos los lunes Bienestar más 60. 30% de descuento para el adulto mayor, solo en Farmafácil. ICE castiga con 1.8 millones de dólares a hondureños por no salir del país. ¿Y esto? ICE castiga con 1.8 millones de dólares a hondureños por no salir del país. A hondureña, esos gringos son fríos. Y no andan con mucho sentimiento, mira. Los invito a que entren a Tu Nota a leer esta noticia. Yo lo que voy a hacer cuando salga de frente a frente, meterme a Tu Nota porque me tiene impactado esta noticia. Hoy en Tu Nota fue presentado por Farmafácil. Todos los lunes Bienestar más 60. 30% de descuento para el adulto mayor, solo en Farmafácil. Don Leonardo Pineda ha escrito este artículo que me parece sumamente interesante, y aquí coincide conmigo Claudio Salgado. ¿Cuáles han sido las respuestas gubernamentales en Estados Unidos y algunos otros países donde se presentaron casos bastante similares al de Corium? Esos estados mitigaron el problema con dineros públicos entregándosele a los inversionistas, o cómo resolvieron problemas como este en otros países, incluido Estados Unidos. Él me dice que esto ha ocurrido en Estados Unidos, caso Bernie Madoff en el 2008. Y he visto situaciones similares en otras naciones. Vamos a ver. Y esto produjo reformas en Estados Unidos y en otros países. Mejor que lo diga aquí el doctor Leonardo Pineda. Por favor, doctor, gracias por esperarnos, por tolerarnos, por estar pendiente y por aceptar esta comunicación. Ayúdenos y contribuya a toda esta problemática que nos tiene preocupados a todos los hondureños. Adelante. Bien, buenos días Renato, buenos días también a Nelson y al doctor Eliud. Y al otro estimado panelista que está en el set. Y a don Claudio Salgado. Sí, mire, Claudio Salgado. A don Claudio Salgado, sí. Bueno, tuvimos después a bien hacer un pequeño estudio comparativo de casos similares al de Corium en el mundo, ¿verdad? Y hemos encontrado pues que en los últimos 20 años han habido alguna cantidad interesante de casos. Empezábamos a comparar, por ejemplo, y usted lo decía ahí, el de Bernie Madoff en Estados Unidos, ¿verdad? Que pues estafó a la gente con prácticamente más de 60.000 millones de dólares, ¿verdad? Fue algo considerable. En Estados Unidos el gobierno no puso un centavo del erario público. Los esfuerzos se
centralizan en la persecución penal, en la reforma a las leyes, ¿verdad? Para que estas cosas no se vuelvan a dar. En el caso de Estados Unidos se nombró una persona, un fiduciario, para que recuperara pues los bienes, todos los bienes que se pudieran recuperar, para poder devolver a los aportantes su dinero, ¿verdad? Porque lo que pusieron es su dinero en juego, en una empresa, en un negocio. El negocio no le fue bien, hay que liquidarlo. El papel de los gobiernos, puedo mencionarle muchos casos. Está el caso de Colombia, de DMG Grupo Holding, está el caso de Jamaica en Olympia Plus, perdón, está el caso de Filipinas, el caso Capa en 1919. O sea, todos estos son esquemas Ponzi, y en ninguno de ellos el gobierno se utilizaron fondos públicos para pagar estas cosas. Hay un caso, por ejemplo, en China, por poner un ejemplo, también el caso de P2P. Caso de China, otro esquema Ponzi con comercio electrónico. Tampoco el gobierno hizo algunos aportes, pocos, según el estudio que se hizo, para resarcir a aquellas personas que estaban más que todo en calamidad, ¿verdad? Que realmente no tenían ni para comer. Se les dio pues la alimentación y todas estas cosas, pero ni aún en el gobierno socialista de China se le pagó a la gente de fondos públicos su inversión en estas empresas en las que invirtieron, ¿verdad? O sea, eso no hay un precedente a nivel mundial que diga estas cosas. Mire, y hablando de eso, de los precedentes, don Eliú Girón, por ejemplo, hace poco hablaba de las maquilas, ¿verdad? Aquí en la costa norte todo el mundo sabe que en los últimos 3 años unos 3.000 empleados de la maquila han sido cesanteados. Este año todavía siguen peleando, por ejemplo, 1.800 trabajadores de Delta Apparel sus prestaciones con Delta. ¿Por qué no se hizo con Delta lo que se está haciendo ahorita? ¿Por qué no se le paga al gobierno las prestaciones a la gente de Delta, a los trabajadores? Porque no es esa la función del Estado. O sea, la función del Estado es ver que se cumpla la ley, hacer cumplir la ley. Entonces, lo que tiene que hacer es demandar a la empresa y recuperar la inversión. O sea, ahí habría un precedente de inequidad, que cualquier persona que se siente estafada, cualquier persona que pierda sus derechos de alguna manera, le va a tener que reclamar al Estado que el Estado le pague, aunque el responsable sea la empresa privada. Entonces, para hacer un poquito un resumen, ¿verdad? En los gobiernos a nivel mundial han priorizado la acción penal, ¿verdad? O sea, las fiscalías son las que tienen que resolver este problema. Luego, las reformas legales, obviamente, ¿no? Que tienen que hacerse directamente a las leyes competentes, la recuperación de activos para con eso poder pagar pues a los que invirtieron, por lo menos en la parte que se pueda recuperar, la educación financiera, porque ese es otro gran problema también. O sea, las personas no tienen educación financiera. Hasta la Biblia dice que el pueblo perece por falta de conocimiento, ¿verdad? La persona no entiende que es financieramente imposible pagar un 20% mensual, a menos que haya pues algún tipo de esquema no legal, ¿verdad? Para poder hacer estas cosas. Usted recuperaría su inversión en 6 meses, en 5 meses. Eso no hay ninguna empresa en el mundo que lo pueda hacer, ¿verdad? Entonces, creo que hacer esto de tratar de compensar a la gente, más que todo es para menguar un impacto social y político, ¿verdad? Un impacto, y eso sí lo dicen los estudios, ¿verdad? Que han habido protestas generalizadas, han habido descontentos generalizados, inclusive hay un caso de derrocamiento de un gobierno, ¿verdad? Por cosas como estas, porque se puso en juego incluso hasta casi el 1.5% del Producto Interno Bruto de un país con un sistema de estos, y en ese caso inclusive hubo derrocamiento de un gobierno. Entonces, obviamente el miedo al gobierno es mucho, ¿verdad? Que haya una protesta popular que no se pueda controlar y se le salga de las manos, y eso tienen toda la razón, pero tienen que tener mucho cuidado, porque esto realmente sentaría un precedente todavía más nefasto para que en el futuro cualquiera que se sienta afectado pueda reclamar. ¿Dónde sucedió esto, de esa revuelta popular que hizo caer un gobierno? Filipinas, creo. Eso fue en Filipinas. En Filipinas. En Filipinas. Sí. Nelson, ¿tú querías aportar algo y luego Eliud? Sí, no, importante el análisis que nos hace Leonardo, y definitivamente creo que ahí es donde impacta nuestro débil sistema financiero, porque ve usted que en esos ejemplos que nos da él hay una opción de llevar esto por la vía penal y aplicar la privación de dominio.
Pero como en 2021 nosotros, nuestro Congreso Nacional de ese entonces, decidió despenalizar los delitos financieros, por eso es que en este momento no se puede perseguir bajo ese contexto penal esta causa. Entonces, un ejemplo más de la necesidad de que el Congreso Nacional empiece a reformar esas leyes nefastas que van en contra del fortalecimiento y la protección del sistema financiero. Eliud, ¿concluyamos? Sí, mire, estoy de acuerdo con lo que dice Leonardo Pineda y citó los casos, ¿verdad?, de Bernie Madoff allá, que es un sistema Ponzi, un sistema piramidal allá en Estados Unidos, que afectó más de 4.800 personas y igual también personas norteamericanas y de otras partes del mundo invirtieron su capital, sus jubilaciones y fueron estafados durante décadas y fue en la crisis de 2008 que estalló. ¿Qué hizo Estados Unidos? Irse por la vía penal. 150 años de prisión le cayeron a Bernie Madoff y además de que recuperaron parte de los bienes. Pero como muy bien lo dice el compañero de la SJ, aquí despenalizaron la estafa, el gobierno anterior. Y tenemos nosotros que en el Congreso Nacional, si llegamos a aprobar este decreto que manda el Ejecutivo, que es buscar una partida presupuestaria para resarcir los daños a estos inversionistas, sin menoscabo de la investigación, de dar con los responsables de esta estafa. Pero en Estados Unidos hay también antecedentes históricos, no de casos Ponzi, pero sí de empresas privadas, la industria automovilística que se declaró en bancarrota, la General Motors, la Chrysler, los monstruos allá de la industria automovilística, y el gobierno norteamericano tuvo que invertir $7.000 millones para que no salga a flote. Pero es intervención del Estado, Renato. Eso es otra cosa. Es intervención del Estado. Es intervención del Estado en una empresa privada. Pero allá es para dinamizar la economía. Aquí está regulado, está regulado. Aquí estamos haciendo cosas está regulado en Estados Unidos. Sí, pero y ese sistema Ponzi duró décadas. ¿Lo escuchamos? Sí, es que creo que el honorable diputado está confundiendo los conceptos, ¿verdad? Eso no es lo mismo de lo que él está hablando. O sea, yo por eso le hago la pregunta, ¿por qué, diputado, por qué no le pagamos entonces las prestaciones a los empleados de Delta Apparel? Explíqueme usted. Yo estoy consciente, Leonardo, que no es lo mismo, pero hay denominadores comunes. No, es que son casos ilícitos, estimado. O sea, no se puede... Leonardo, el gobierno no está para eso. Como la intervención del Estado. Eso es el denominador común en lo que ocurrió en Estados Unidos y lo que va a ocurrir acá y que ha ocurrido también en el caso de Banadesa en Honduras, en el caso de los bancos, que ha habido intervención del Estado. Porque si no se interviene, viene un problema mayor. Y además estamos comprometidos con reformar ese Código Penal para que judicialice y penalice estos casos de estafa financiera. Eliud, con todo respeto, ahí es otro reclamo. Si ya va a terminar el gobierno y nos lo prometieron desde antes de ganar las elecciones, que iban a reformar el Código de la Impunidad. Pero si no tenemos, usted lo dijo acá, tenemos los votos. Pero fueron capaces de reformar la Constitución para eliminar la sede. ¿Cómo es que no han puesto el mismo empeño para esto? No pudimos. Consiguieron 86 votos para la sede. ¿Cómo no para todas estas cosas? Llegamos a 82 votos para la CICI, para declararla constitucional, y no pudimos obtener los 4 votos. Dice Leonardo Pineda que en la mayoría de los casos los gobiernos se centran en identificar y castigar a los responsables con arrestos, juicios y condenas. Ejemplos incluyen Amado con 150 años de prisión, lo que dice Eliud, a R. Real en Stanford con 110 años y Lou Pearlman con 25 años. Sin embargo, la persecución penal no siempre resulta en la recuperación de fondos, ya que los estafadores suelen gastar o esconder el dinero. Aquí lo tenían escondido bajo el colchón. Los gobiernos suelen designar fideicomisos o receptores para liquidar activos de los esquemas y devolver fondos a los inversores. Sin embargo, las recuperaciones son parciales, como en el caso de Madoff. Solo se recuperó menos del 70%. No se recuperaron todos los dineros, casi $60.000 millones, y los procesos son largos.
En países con marcos regulatorios débiles como Albania o Colombia, la recuperación de activos es aún más limitada debido a la falta de registro financiero, que es lo que está pasando con Corium, o la desaparición de los fondos. Uso de fondos públicos muy raro y nunca total. Es extremadamente raro que los gobiernos usen fondos públicos para compensar a los inversores de esquemas Ponzi. Esto se debe a que los inversores asumen riesgos al participar en inversiones no reguladas y los gobiernos evitan establecer precedentes que incentiven comportamientos imprudentes, lo que están diciendo ustedes. Esto es un precedente nefasto. Los recursos públicos suelen priorizarse para necesidades generales, no para rescatar a las víctimas de fraudes privados. El caso de Corium en Honduras, donde el gobierno ha propuesto usar fondos públicos, es una excepción notable. Fíjense ustedes que en otros países lo que provocó esto fueron reformas regulatorias. Los colapsos de esquemas Ponzi a menudo exponen fallas en la supervisión financiera, lo que lleva a reformas. Por ejemplo, en Estados Unidos, el caso Madoff impuso el programa de denunciantes de la SEC. En Jamaica y Filipinas, los gobiernos fortalecieron la regulación y lanzaron campañas de educación financiera tras los escándalos. Claro, hay un impacto social y político. En países con sistemas financieros débiles, los esquemas Ponzi pueden desencadenar crisis sociales, Albania y Colombia, erosionando la confianza de las instituciones. Los gobiernos suelen enfrentar críticas por no prevenir estos fraudes, lo que puede motivar respuestas populistas como promesas de compensación, aunque raramente se materializan. Miren, interesante, Leonardo, lo que has escrito. Voy a la pausa y vengo con otra ronda de reflexiones sobre esto, porque yo sé que en el fondo el gobierno teme que 35,000 personas armen un despelote en Choloma. Y sus familias. Y más allá de las repercusiones político-electorales que esto tiene, es la cuestión social, si no dejan de tener razón. Pero al ablandarse la institucionalidad de un montón de lados, aquí me están informando, miren lo que me están informando aquí, y después voy a la pausa. Miren lo que me están informando aquí. Miren lo que me están informando aquí. Hay una empresa que se llama Capital, que dio préstamos a miles de hondureños. Muchos ya terminaron de pagar sus préstamos y le siguen sacando dinero. Y para no dar respuesta ha cerrado sus oficinas y no responden llamadas ni correos electrónicos. En Tegucigalpa tenía sus oficinas en Mall El Dorado, tiene meses de haber cerrado, hay que investigarlas. Y esa gente va a poder ir a reclamar. Este es un precedente que nos puede abrir un montón de escenarios similares como los que estamos debatiendo. Y nunca, nunca la institucionalidad debe debilitarse ante la presión social, porque si no lo van a agarrar de piñata la institucionalidad. Y este país no es rico para estar cubriendo los errores mercantiles de una empresa, simplemente porque creo que faltó monitoreo. Por eso están recomendando una superintendencia para empresas mercantiles como esta. Los expertos dicen que urge, que la necesitamos. Pausa y volvemos. Llega a La Ceiba, la gran experiencia de parrillas. Prepárate para una experiencia que encenderá tus sentidos. Diunsa presenta Parrillero Fest, sexta edición. Disfruta del aroma irresistible de las mejores carnes a la parrilla. Cada bocado será una explosión de sabor que no querrás dejar de probar. Pero esto no es todo. El entretenimiento está garantizado con música en vivo, actividades para toda la familia, muchos premios y un día completo de diversión. Y el reto parrillero te espera. El mejor se llevará el título. Este 17 de mayo, a partir de las 9 de la mañana, en Diunsa, Plaza Toronjal, en La Ceiba. Lo mejor de todo, la entrada es completamente gratis. Parrillero Fest, donde el fuego nunca se apaga. Patrocina Naturax, Lizano, Hellmax, Maggi, Novillo, Piquete, la Municipalidad de La Ceiba, Corinto Pearl Eco Resort. Organiza TVC Experiencia. El economista Walter Romero opina lo siguiente: usar los impuestos que el Estado recauda, pagados por microempresarios, trabajadores
clase media y empresas formales para cubrir una estafa privada como la de Corium es una grave injusticia. Esos recursos deben destinarse a hospitales sin medicinas, a escuelas sin pupitres, a fortalecer la seguridad, no a cubrir errores financieros de quienes invirtieron sin garantías. Si hay devolución, debe hacerse exclusivamente con los fondos recuperados de la misma empresa y sus responsables, no con dinero del presupuesto nacional. El gobierno no puede seguir disfrazando el populismo con promesas de justicia. El deber del Estado es recuperar los fondos, castigar a los culpables y evitar que esto vuelva a ocurrir, no premiar la imprudencia con el dinero de todos. Bueno, atención La Ceiba, atención La Ceiba, La Ceiba, La Ceiba. Este sábado 17 de mayo llega Parrillero Fest en su 6ª edición. La gran experiencia de parrilla en Diunsa Plaza Toronjal a partir de las 9 de la mañana. Disfruta de las mejores carnes a la parrilla, música en vivo con los hermanos Arriola, premios, diversión para toda la familia y el gran reto parrillero. Lo mejor de todo, la entrada es completamente gratis. Así que los ceibeños tienen una cita este sábado en el Parrillero Fest en Diunsa Plaza Toronjal a partir de las 9 de la mañana. Otro mensaje. El rescate financiero de las fábricas de vehículos en Estados Unidos fue llevado a cabo por el gobierno estadounidense, principalmente durante la crisis de 2008. La administración de George W. Bush aprobó un paquete de préstamos de $17.400 millones para General Motors y Chrysler. En cuanto a quién pagó o sigue pagando esos fondos, el gobierno recuperó el dinero mediante la venta de acciones de GM y otros mecanismos financieros. 2 errores jamás sumarán un acierto. Son las 8:57, un mensaje así telegráfico de 5 palabras porque ya no tengo tiempo, Claudio. Esto tiene que discutirse en el Congreso Nacional. Y segundo, le digo a la población hondureña, no invierta en instituciones que le ofrezcan el cielo, la tierra. Muy bien. Nelson. A los ya involucrados, Comisión Nacional de Banco y Seguros, Ministerio Público, ustedes pueden dar una respuesta positiva dando un trabajo con celeridad, transparencia y por favor, a los diputados y diputadas no sigan promoviendo ilegalidades. ¿Eliud? Bueno, 4 aspectos importantes. Lo primero, solo tengo 15 segundos, solo tengo 15 segundos. Lo primero, devolver los fondos con el dinero recuperado de esta empresa. Segundo, investigar y castigar a los culpables. Tercero, penalizar la estafa con cárcel, reformar el Código Penal. Y cuarto, analizar el decreto de ley enviado por el Ejecutivo para resarcir daños. Leonardo Pineda, 15 segundos, Leonardo. Sí, solamente decir que recomendar a los honorables diputados los precedentes que pueden llegar a sentar si pagan pues estafas con fondos del Estado. Es un precedente nefasto y que deben tener mucho cuidado.